Bienvenida a Guía a tu Cuerpo, soy Yorani Flores. En Venezuela, la ciencia y la fe se unen en un mismo nombre, el doctor José Gregorio Hernández, un hombre que hizo de la medicina un acto de servicio y del conocimiento una expresión de fe. Pionero de la medicina moderna en su país, profesor universitario y científico adelantado a su época, llevó la investigación venezolana hasta los laboratorios de París, donde se formó en bacteriología, microscopía y fisiología experimental. Al regresar, fundó los primeros laboratorios universitarios y revolucionó la enseñanza médica en el país. Hoy su ejemplo trasciende lo religioso y demuestra que la ciencia y la espiritualidad pueden caminar juntas. Antes de seguir con este especial, les presentamos a otra venezolana que, al igual que él, también nos recuerda que la fe supera toda adversidad. La madre Carmen Rendiles, quien aún con una discapacidad física, convirtió el dolor en servicio y entrega. Su historia es un testimonio de servicio que rompió toda barrera. La madre Carmen Rendiles, la primera santa venezolana, nos enseñó que las limitaciones no definen el camino, sino la voluntad de avanzar. Desde su nacimiento, marcada por desafíos de salud, convirtió la adversidad en amor al prójimo y fortaleza espiritual. Hoy, su legado sigue iluminando a quienes encuentran en la fe su mayor fuerza. Carmen Elena Rendiles Martínez nació en Caracas en 1903 sin su brazo izquierdo. Esa diferencia, que muchos vieron como un límite, se convirtió en su mayor fuerza. Aunque le negaron el ingreso a varios conventos, nunca renunció a su vocación. Con voluntad y creatividad, aprendió a hacerlo todo con su brazo derecho, desde bordar hasta trabajar la carpintería. En la adolescencia, la muerte de su hermano la marcó profundamente y desencadenó una debilidad pulmonar que durante meses la alejaba de la vida social. En este tiempo encontró consuelo en la oración y en la fe. A lo largo de su vida también enfrentó la artritis, una dolencia dura pero que jamás le impidió servir ni trabajar con dedicación. A pesar de las dificultades, nunca detuvo su misión. Ingresó a las Siervas de Jesús y años después, en 1965, fundó su propia congregación, las Siervas de Jesús de Venezuela. Desde allí su vocación se multiplicó en obras. Bajo su liderazgo nacieron colegios como Betania, Santa Ana y Belén, semilleros de fe, educación y solidaridad. Su visión trascendió los muros del convento para convertirse en una red de servicio al prójimo. Ay, felices porque una santa venezolana. Yo la conocí a ella y ella era muy humilde, muy sencilla, y que pidiéramos mucho por Venezuela y por el mundo entero, por la conversión de los pecadores. Sus hermanas de congregación recuerdan su alegría, humor y ese espíritu de servicio que la acompañó hasta el final. Aunque nació sin su brazo izquierdo, usaba una prótesis metálica a la que llamaba su brazo de hierro, el que no le impidió atender a quienes más lo necesitaban. Partió de este mundo en 1977, dejando un ejemplo de humildad y entrega como José Gregorio Hernández. Su legado está unido al servicio desinteresado y al amor por quienes padecían alguna enfermedad o condición extraordinaria. En Procesos en Salud conoceremos cuáles fueron los aportes histológicos y bacteriológicos para el país con la introducción de los microscopios traídos de Europa por el doctor José Gregorio Hernández, quien sentó las bases de la medicina experimental y la formación de generaciones de patólogos en Venezuela. Cuando pensamos en el doctor José Gregorio Hernández, lo primero que surge es la devoción popular, pero también su visión científica, la cual modernizó la medicina venezolana al introducir los primeros microscopios de alta tecnología para entonces y formar una nueva generación de médicos venezolanos. Al regresar de Europa el 6 de noviembre de 1891, el doctor José Gregorio Hernández y su historia fundó en la Universidad Central de Venezuela la primera cátedra de bacteriología de toda América Latina. Este logro fue posible gracias a los equipos que trajo consigo, incluyendo 4 microscopios apocromáticos de la marca alemana Zeiss, los más avanzados de su época. Con ellos no solo investigó, sino que transformó la formación médica en Venezuela. Su labor como docente fue pionera y metódica.
Enseñaba el uso de microscopio, las técnicas de cultivo y la preparación de tejidos. En cada clase transmitió el rigor del método científico y la pasión por la investigación. La verdadera revolución de José Gregorio Hernández fue traer los primeros microscopios con objetivos apocromáticos y de inmersión. Esta tecnología, muy superior a la existente, reduce las distorsiones del color y ofrece una claridad inédita. Con ellos transformó el trabajo científico, académico y médico en Venezuela, llevando la investigación y la enseñanza a otro nivel. Más que un instrumento, el microscopio fue una verdadera llave en manos de José Gregorio Hernández. Abrió las puertas de la medicina moderna en Venezuela y consolidó su legado como el fundador de la ciencia bacteriológica en Venezuela. Repasemos ahora las fechas más destacadas de la semana en materia de salud. Efemérides de la semana. Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una jornada para generar conciencia sobre el hambre y la malnutrición. El objetivo, promover la seguridad alimentaria y trabajar por un mundo sin hambre. La Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre como el Día contra el Cáncer de Mama, una fecha para promover la detección temprana, el cuidado personal y la prevención. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo. Esta semana destacamos el llamado a la prevención a la población femenina ante el cáncer de mama. Además, se reafirma el carácter histórico que representa para Venezuela la figura del doctor José Gregorio Hernández, quien gracias a su voluntad y sus estudios formó la primera cátedra de bacteriología en América Latina e implementó el uso del microscopio en la investigación científica y académica del país bolivariano. De vuelta con el informativo saludable de Telesur. La vida y obra del doctor José Gregorio Hernández es digna de investigación y análisis. No solo fue un médico de consulta, sino que sus conocimientos influyeron decisivamente en la medicina científica del país, lo cual le permitió identificar factores determinantes con impacto directo en la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población. Además, su personalidad caritativa forjó devoción, que forma parte de la cultura e identidad venezolana. Acompáñenos a conocer más a detalle el legado del doctor Hernández y curiosidades que surgieron durante su célebre y productiva vida. Pocos nombres en Venezuela combinan tanto ciencia, solidaridad y fe como José Gregorio Hernández. Nació a 433 kilómetros de Caracas y en 1888 se graduó como doctor en ciencias médicas, siendo el mejor de su promoción en la Universidad Central. Su pasión por la medicina y el servicio marcó un legado que trascendió generaciones. Para entender la grandeza de José Gregorio Hernández, hay que mirar la Venezuela de 1888. Caracas tenía solo un hospital militar, 2 pequeños hospitales privados y 6 albergues de beneficencia. La atención médica de calidad era un privilegio de las familias adineradas. Los pobres, en cambio, morían sin recibir ayuda profesional. En ese contexto, el trabajo de José Gregorio Hernández se volvió realmente transformador. Ese mismo año, el presidente Juan Pablo Rojas Paul inició la construcción del Hospital Vargas, inspirado en los modernos hospitales parisinos. Para formar al personal que requería este nuevo centro se elegiría al joven José Gregorio Hernández. En París se especializó de microscopia, bacteriología, histología y fisiología experimental, preparándose para transformar la medicina venezolana. A través de José Gregorio Hernández y otros personajes, colegas de él, empiezan a avanzar en su conocimiento, obtienen conocimiento fuera de este país y lo traen al país y empieza pues algo muy importante, buenos profesores. Y José Gregorio Hernández fue uno de los mejores profesores de medicina durante 23 años en la Universidad Central. Tras su regreso de Europa en 1891, introdujo los primeros microscopios de alta tecnología y el tensiómetro, revolucionando el estudio de la medicina. Además, fundó las primeras cátedras de histología, fisiología experimental y bacteriología,
no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Ese mismo año publicó Elementos de Bacteriología, el primer texto venezolano dedicado a esta ciencia. Con su labor docente y científica, José Gregorio Hernández transformó la medicina de su país, sentando las bases de una enseñanza médica moderna y comprometida con la salud del pueblo. Por ejemplo, él trajo la técnica de tomar la tensión. En este país no se tomaba la tensión, no se sabía nada de eso. Él la trajo de Europa, trajo el aparato, el tensiómetro, y fue el primer profesor y médico que midió la tensión y le enseñó al estudiante. Costas venezolanas y se expandió rápidamente por todo el país. El doctor José Gregorio Hernández se unió a un equipo médico que formó parte de la Junta de Socorro, una organización dedicada a combatir la epidemia y otras enfermedades que azotaban a la población, como el paludismo y la tuberculosis. En Venezuela se funda realmente el estudio de las enfermedades infecciosas gracias a los aportes, por ejemplo, del doctor José Gregorio Hernández, quien introdujo por primera vez en Venezuela y trayendo desde Europa, en su calidad de estudiante venezolano en Europa, trayendo por primera vez el microscopio a Venezuela. Él fue quien comenzó incluso a relacionar las enfermedades infecciosas con la medicina que se practicaba en la época, en el siglo XIX, posteriormente al principio del siglo XX, e introdujo los primeros tratamientos. En medio de aquella crisis sanitaria, junto a su discípulo, el doctor Luis Racetti, José Gregorio Hernández lanzó una reflexión contundente. No era solo la gripe la que mataba, sino la pobreza extrema, la desnutrición y las terribles condiciones de higiene en las que vivía la mayoría de los venezolanos, dando así con las determinantes sociales de ese entonces, una voz que logró unir la ciencia con la conciencia social. Fue el creador de la medicina social en el mundo, fue el creador de la visión de la medicina social en Latinoamérica, porque fue uno de los primeros académicos, más allá de lo espiritual, porque era realmente un médico dedicado a la espiritualidad y creía en la espiritualidad también para transformar a la enfermedad en sanidad. Fue el primero que creyó en tocar al paciente, ir a su casa y ver las condiciones de salud en las que vivía para poder transformar y lograr la cura del paciente. Hoy, al recordar al primer santo venezolano, no solo honramos al hombre de fe, sino también al científico que revolucionó la medicina, al profesor que inspiró generaciones y al médico que enseñó que la verdadera grandeza está en servir a quienes más lo necesitan. El doctor José Gregorio Hernández nació en un hogar donde la educación era prioridad. Prueba de su dedicación y talento no solo fue su dominio de la medicina, sino también su facultad para los idiomas. Hablaba francés, alemán, inglés, italiano y portugués, y comprendía latín. Además de sus publicaciones científicas, el doctor Hernández escribió 5 obras en prosa. 4 de ellas fueron publicadas en El Cojo Ilustrado, considerada la revista cultural más importante de Latinoamérica a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El doctor José Gregorio Hernández falleció el 29 de junio de 1919, el mismo día en que más de 50 países firmaron el Tratado de Versalles, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Sus devotos creen que de manera simbólica el médico de Venezuela ofreció su vida por la paz del mundo. Marcamos una nueva pausa. Al regreso les presentamos de qué trata la misión José Gregorio Hernández. Además, verán cómo la fe incide en la salud, como es el caso de este santo venezolano que año tras año permanece en el altar de sus creyentes y en el corazón de innumerables ciudadanos. Venezolano rinde homenaje al legado del doctor José Gregorio Hernández a través de uno de sus programas sociales más humanistas, la misión José Gregorio Hernández, dedicada a brindar atención integral a las personas con discapacidad. A 17 años de su creación, esta misión ha llevado esperanza, asistencia y acompañamiento a millones de venezolanos en todo el país. Veamos cómo este programa mantiene vivo el espíritu de este científico.
A partir de la política de inclusión que se experimentó en el país con la llegada a la presidencia de la República del comandante Hugo Chávez, el 15 de marzo de 2008 se creó la misión José Gregorio Hernández. Su objetivo fue ejecutar políticas públicas, programas y proyectos sociales que promuevan y garanticen los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa buscó crear condiciones de igualdad, protección y oportunidades para un sector vulnerable que durante años permaneció al margen de la atención y del reconocimiento de sus capacidades. Hoy, el objetivo es claro: incluir, valorar y brindarles las herramientas necesarias para alcanzar una vida más digna y próspera. La nueva visión del Estado se reflejó en un marco legal claro. La Constitución de 1999 establece que todas las empresas públicas, privadas o mixtas deben incluir al menos un 5% de personas con discapacidad en su fuerza laboral, promoviendo así la inclusión y la igualdad de oportunidades. A través de la Fundación Misión José Gregorio Hernández se brindan ayudas médicas y técnicas, como sillas de ruedas, prótesis y servicios de rehabilitación. También ofrecen apoyos financieros y sociales, llegando incluso a las familias de las personas con discapacidad. Este plan refleja una visión integral de atención y solidaridad. El espíritu de servicio del Dr. José Gregorio Hernández se refleja en la organización del poder popular y la coordinación con el gobierno bolivariano. Esto se vive en las bases de misiones socialistas, espacios donde se conectan distintos programas sociales que adelantan la revolución para llevar apoyo directo a las comunidades. La canonización del Dr. José Gregorio Hernández invita a reflexionar sobre el profundo vínculo entre la salud y la fe, una relación que la ciencia también reconoce. Estudios médicos han demostrado que las creencias, la esperanza y la paz interior pueden contribuir al bienestar físico y emocional de las personas. José Gregorio fue un profesional que combinó el rigor de la investigación científica con una profunda vocación humana. Veamos cómo a través de su legado, la devoción y la ciencia siguen caminando juntas en favor de la salud y el bienestar. La interacción entre la medicina, prácticas religiosas y la fe ha sido objeto de numerosas investigaciones y reflexiones. Lejos de apreciarlos como conceptos opuestos a la ciencia médica, la espiritualidad y la religión emergen como componentes significativos que influyen en el bienestar físico, mental y social de los individuos, ofreciendo no solo consuelo sino también beneficios tangibles en los procesos de curación. En Venezuela y en muchos lugares del mundo, millones de personas veneran al Dr. José Gregorio Hernández, quien por años ha recibido innumerables peticiones y funge como fiel ejemplo de unión entre ciencia y creencias. José Gregorio Hernández no es más que un doctor, es un científico de fe, de oración y de petición. Lo que tú le pidas con fe y oración, su oración predilecta es la oración de la noche. Tú le pides a José Gregorio con fe, de corazón, alma, y él te va a conceder tu milagro. Tuve en un percance donde le pedí a José Gregorio Hernández y el siguiente día reaccioné. Es por ello que desde el inicio de la humanidad la fe ha sido un pilar fundamental en las personas, un refugio para el alma en momentos de incertidumbre. Prácticas como la oración y la meditación no solo son actos espirituales, se ha demostrado que inducen un estado de calma, reducen el estrés y la ansiedad, ayudándonos a ver las crisis con mayor claridad. Mi devoción empieza desde que estudio medicina, que me di cuenta de ver la humanidad de las personas. También por mi abuela, yo hago las novenas de José Gregorio Hernández. Cuando voy a la iglesia, a veces lo pinto, de verdad que es muy bonito todo esto. La fe y la religión, a través de sus múltiples dimensiones, desde el apoyo comunitario y la regulación de conductas hasta el profundo consuelo espiritual, juegan un papel innegable en el panorama de la salud humana. La evidencia sugiere que pueden ser recursos valiosos que contribuyen a una mejor calidad de vida y en algunos casos a una recuperación favorable o absoluta. Eso fue hace 11 años, a mí me dio un carcinoide y las esperanzas eran pocas y yo me aferré mucho a José Gregorio Hernández, ya que siempre ha sido, tenemos fe en él
y gracias a él, porque lo sentí así, estuve entre la vida y la muerte, y gracias a él hizo el milagro. Y aquí está la muestra, mira, esto es lo que me queda, medio pulmón, porque ni siquiera un pulmón, medio pulmón. Gracias a él estoy aquí. Reconocer e integrar respetuosamente esta dimensión espiritual en el cuidado de la salud permite una atención más holística y centrada en la persona, que valora tanto el bienestar del cuerpo como del espíritu. Sin embargo, también persiste un estigma en algunos círculos sociales, donde se cree que los problemas de salud se solucionan únicamente con oración, lo que puede ocasionar que las personas no busquen la ayuda profesional que necesitan. Es crucial entender que la fe no necesariamente reemplaza la intervención médica, sino que puede complementarla. Hacemos una breve escala en Ciudad de México para mostrarles lo más reciente de Sanamente de la mano de Aiza García. No se lo pierdan. Sabemos que el estudio de elección que se reconoce como para detección oportuna del cáncer de mama es la mastografía a partir de los 40 años y de forma anual. Desde estos espacios que rinden homenaje al doctor José Gregorio Hernández, ponemos punto final a esta emisión de Guía Tu Cuerpo. Nos encontramos ahora en las plataformas digitales y redes sociales, @Guía Tu Cuerpo_Telesur en Instagram, @Guía Tu Cuerpo TLS y @JFloresTLSur en X. También recibimos sus mensajes a través del correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Además, puedes seguirnos y ver nuestras emisiones anteriores en nuestro canal de YouTube, Guía Tu Cuerpo Telesur. Soy Yerani Flores, cuídese, nos vemos la próxima semana como siempre.